Ahora van a estar todos anotando su presencia y no me van a escuchar. Así que bueno, escúchenme. Estamos con estos dos textos y el diccionario entonces. Sobre la dinámica de la transferencia es un texto de 1912. Estos textos que vamos a ver ahora, estos 4 textos, forman parte de los textos más bien técnicos de Freud, es decir, él se va a concentrar en cuáles son los elementos del trabajo analítico y va a dar también sugerencias al médico o al analista, como lo entendemos hoy, para su trabajo, digamos, en el análisis. Es decir, hay algunos requisitos y hay algunas cuestiones sobre las que hay que prestar puntual atención que tienen que ver, por ejemplo, con la transferencia, ¿no? Que la transferencia va a ser un elemento central dentro del trabajo analítico. En algún momento Freud va a expresar que la transferencia es el motor de la cura en el tratamiento analítico. Entonces, le va a prestar especial atención a esto y nosotros también. La transferencia es algo que solemos escuchar dentro del ámbito del psicoanálisis, pero tiene sus particularidades, digamos. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata esto. En este texto sobre la dinámica de la transferencia, Freud nos dice que todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa. La transferencia básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el ejercicio de la vida amorosa. Entonces, todo ser humano, por efecto conjugado de disposiciones innatas, es decir, aquello que trae, ¿no?, heredado, y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa y las pulsiones que satisfará, así como las metas que habrá de fijarse. En otras palabras, Freud dice que la disposición y el azar determinan un poco el destino del hombre, ¿no? Es decir, hay algo que viene ya dispuesto en nosotros, pero también hay otra parte que va a depender del azar. Es decir, de aquellos influjos que vamos a recibir en nuestra infancia, que por supuesto para todos van a ser diferentes. Esto, ¿no? Toda esta combinación entre estas disposiciones innatas y los influjos de la infancia. A ver, voy a apagar los micrófonos porque hay alguno abierto por ahí. Ahí está. Vuelvo. Entonces, esta combinación, digamos, de las disposiciones innatas y los influjos que recibimos en la infancia, es decir, todo aquello que acontece en nuestra infancia, da por resultado, nos dice Freud, un cliché o varios clichés, que él usa esta palabra cliché como una especie de impresión, es decir, hay algo que es como un sello de metal que hace como una especie de impresión, ¿no? Que sale hasta con un relieve sobre una superficie. Esa impresión sale siempre igual. Incluso lo podríamos pensar que es muy similar a cuando usamos la palabra cliché. Vieron que la palabra cliché refiere a algo que siempre se da de la misma manera o es muy común en algo o en alguien. Es decir, no sé, cliché, ¿no? Digamos, esta cuestión romántica por ahí que uno utiliza, solemos decir, qué cliché. Decimos que es algo repetitivo, que siempre se hace de la misma manera. Pero Freud no está usando acá la palabra cliché, está usando la palabra cliché. La palabra cliché, entonces, si ustedes incluso la buscan, la van a encontrar asociada con este elemento, ¿no?, de impresión. Es decir, es como una marca, una impresión que se repite, nos dice Freud, de manera regular en la trayectoria de la vida, en la medida
en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequibles. Es decir, esta combinación, repito, de disposiciones innatas y de influjos que recibimos en la infancia, van a gestar de alguna manera una determinada forma de ejercer nuestra vida amorosa. Y es lo que conocemos, profe, como series complementarias. Sí, en realidad podrías entender parte de esto como las series complementarias, es decir, justamente después Freud habla también de esto, ¿no? De cómo se relacionan las disposiciones innatas y los influjos de la infancia. Es decir, pero en las series complementarias vas a agregar también la situación de trauma actual y demás. Es decir, es básicamente la dinámica que se da en nosotros, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de transferencia, hablamos específicamente del ejercicio de la vida amorosa, es decir, cómo se va a repetir de manera regular como una especie de inscripción las formas de relacionarnos con los objetos de amor. ¿Se entiende? En la medida en que las circunstancias exteriores lo permitan y los objetos de amor también, vamos a tener como una especie sostenida de forma regular y repetitiva de vincularnos con los objetos de amor. ¿Sí? ¿Alguien habló? Yo, profe, como que está hablando del vínculo que se crea también, haciendo referencia al complejo de Edipo, cómo se lo transita, cómo se dan esas vinculaciones con esos objetos de amor, madre, padre, y cómo se resuelve también, porque eso también va a influir en la transferencia. Totalmente. Es decir, todos esos vestigios de experiencias infantiles que tienen tanto que ver, digamos, con toda esa evolución de etapas psicosexuales, como también la resolución del complejo de Edipo, todas estas cuestiones combinadas, ¿no? Como influjos de la infancia, van a de alguna manera marcar nuestra forma de relacionarnos con los objetos de amor de manera regular en nuestra trayectoria de la vida. Vieron que es muy común que digamos siempre, yo siempre elijo el mismo tipo de pareja, o siempre me vuelvo a equivocar con lo mismo. Es como que todas las veces sé que elijo mal, pero todas las veces vuelvo a hacer lo mismo. ¿Vieron que es muy común esto? O hay como una especie de patrón o de modelo que seguimos en nuestro ejercicio de la vida amorosa que es repetitivo, es decir, parece ser que siempre se plasma de la misma manera. Ahora, cuando uno quiere modificar ese patrón, no es tan fácil solamente como darse cuenta, ¿no? Sino que requiere todo un trabajo profundo, poder conocer de dónde parte, ¿no?, esta repetición. Y acá es un poco lo que nos dice Freud. De nuestras disposiciones innatas y de nuestros influjos recibidos en la infancia es que adquirimos una determinada forma de ejercer nuestra vida amorosa. Y entonces eso se va a repetir de manera regular a lo largo de nuestra vida. Es como si fuese una marca, una impresión que se da constantemente con todos esos objetos de amor que tenemos a disposición y también cuando la circunstancia exterior lo habilita, ¿no? Es decir, no siempre voy a poder ejercer mi vida amorosa de la misma manera, porque no siempre las circunstancias también me lo van a permitir. Lo que nos dice Freud es que un sector de estas mociones libidinales ha recorrido el pleno desarrollo psíquico. Este sector está vuelto hacia la realidad objetiva y dispone de la personalidad consciente. Es decir, que hay un aspecto de esto que está integrado a nuestra personalidad consciente. Es decir, nosotros conocemos una determinada forma de actuar o de proceder que tenemos en el ejercicio de nuestra vida amorosa, y hay otra parte de emociones libidinosas que nos dice que ha quedado demorada en el desarrollo, está apartada de la personalidad consciente y la realidad objetiva, y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía o ha permanecido en el inconsciente. Es decir, hay algo de esto que nosotros conocemos
y hay algo que no conocemos, que se mantiene en el eje de la fantasía o que se mantiene por entero inconsciente. Es decir, hay cosas que yo puedo saber que me gustan o no me gustan, que las elijo o no las elijo, y hay cosas que determinadas por el inconsciente suceden, pero desconozco. ¿Se entiende un poco esto? ¿O no, nada? Sí, profe. Fíjense que la transferencia, nos dice Freud, podríamos decir que es un suceso universal, digamos, sobre todo por estas disposiciones innatas, es decir, que todos traemos ya esta disposición de forma heredada, y que la combinación azarosa tiene que ver justamente con estos influjos que recibimos en la infancia. Es decir, que la transferencia ocurre en todo lugar y en todo tiempo. La transferencia no es algo que solamente ocurre en el espacio del análisis, sino que ocurre también en el ámbito cotidiano. Es decir, vieron que es muy común, por ejemplo, como un ejemplo muy tonto, pero es muy común, por ejemplo, que ustedes tengan un docente nuevo y da una primera clase y les parece fantástico, les encanta, les gusta cómo habla, les gusta cómo se expresa, les parece que está, no sé, que es bueno, que da unas clases buenísimas, están copados con ese profesor. Lo escucharon una sola vez, no tienen ni idea cómo es, si es bueno o malo, si tiene buen carácter, no saben nada. Pero hay algo que les produce, digamos, cierta satisfacción o cierto gusto, ¿no? Y por ahí aparece otro que lo ven una sola vez, da una clase buenísima, todo, pero no les gustó, no les cayó bien, les pareció, no sé, un plomo, qué sé yo, no sé, no les gusta. Vieron que a veces no hay explicación para esto, es decir, no conozco a esa persona, no sé nada de su vida, pero sin embargo me genera algo como que es una especie de rechazo, o en su contrario, me genera una fascinación que a veces ni siquiera sé con qué tiene que ver. Es decir, ¿qué me despierta ese sujeto que hace que a mí me cause, ¿no?, toda esta sensación de satisfacción y de gusto? ¿Con qué me conecta ese sujeto que muchas veces yo desconozco? Es decir, puedo saber conscientemente, bueno, me gusta cómo habla, me parece que sabe mucho, pero ¿qué puede haber más que eso? Es decir, ¿cómo yo puedo juzgar en un encuentro o en una clase qué es lo que me genera, ¿no?, un docente, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy burdo de esta cuestión transferencial que yo puedo establecer con un sujeto que está conectado de alguna manera con toda esta disposición innata que tengo yo, con todos estos influjos de la vida infantil y cómo se han creado determinadas formas en mí de ejercer mi vida amorosa y de conectarme con objetos de amor. Es decir, a nivel inconsciente, esa persona me despierta, ¿no?, me retrotrae hacia ciertas cuestiones que me vinculan con ciertas formas de amor que en algún momento experimenté, ¿sí? Entonces, todos nos vamos a encontrar de repente con sujetos que nos disgustan y evidentemente tienen algo, ¿no?, que no hace una buena conexión con lo que nosotros tenemos, ¿no?, como un objeto de amor, como un objeto con el que buscamos conectarnos. Nos dice Freud también que si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, se verá precisado a volcarse con unas nuevas representaciones expectativas libidinosas hacia cada persona que aparece, ¿no? Y es normal que la investidura libidinal afrontada en la expectativa de alguien que está parcialmente insatisfecho, que es muy probable que siempre todos estemos parcialmente insatisfechos, porque nunca vamos a encontrar ese objeto de amor tal como se presentó la primera vez.
Es decir, siempre de alguna manera vamos a buscar vestigios de eso, pero nunca lo vamos a encontrar. Entonces, siempre va a haber algún aspecto parcialmente insatisfecho en nosotros, y eso va a hacer que toda esa investidura divinal se vuelque en el ámbito del análisis sobre el médico. Es decir, la figura del médico va a habilitar que yo descargue sobre él toda esta investidura divinal, ¿no? Y que yo establezca una transferencia con ese médico o analista. Freud usó todo el tiempo la palabra médico, ¿no? Porque en ese entonces los analistas eran médicos. Pero hoy podemos hablar del analista propiamente dicho. Esa investidura, dice Freud, se atendrá a modelos y se anudará justamente a esos clichés que tenemos incorporados y va a insertar a ese médico en una de las series psíquicas que ha formado. Es decir, voy a colocar a ese médico, ¿no?, en esa trama que yo tengo dentro de mi ejercicio de la vida amorosa. Es decir, se va a anudar a uno de esos clichés, a esas impresiones que traigo de manera repetitiva a lo largo de mi vida. Entonces, cuando aparece la figura del analista, bien, y esa persona que está parcialmente insatisfecha va a volcar sobre ese sujeto, ¿no?, todas estas emociones divinas. ¿Qué es lo que nos dice Freud además? Que responde a los vínculos reales con el médico, que para semejante seriación se vuelve decisiva en él la imago paterna. Y esta es una expresión que él toma, que usaba justamente él. Entonces él dice que para insertar al médico dentro de esta seriación psíquica y colocarlo, ¿no?, en nuestra estructura de cliché, se vuelve decisiva la imago paterna. Esta transferencia no trata solamente este modelo, sino que también puede seguir la imago materna o la de un hermano varón mayor, incluso podría ser una hermana mujer mayor, pero que haya establecido de alguna manera cierta imago. Usamos la palabra imago no como imagen o copia fiel, sino entendida como una versión interior que uno ha hecho de la relación con el padre o con la madre, ¿no?, o con ese hermano mayor. Es decir, básicamente yo tengo instaurado en mí, ¿no?, una versión interior de mi relación con mi padre o con mi madre, y voy a insertar de alguna manera al médico en esa seriación. Es decir, voy a repetir de alguna manera esa forma de relación que tengo incorporada, ¿no?, con mi padre o con mi madre, pero con ese analista, con ese médico. Vieron que esto es como muy común, digamos. El tema es que no siempre somos conscientes de eso. Hay algo que nosotros plasmamos en el ejercicio de teoría amorosa que está directamente vinculado, según Freud, a nuestras disposiciones y a nuestros influjos en la vida de. Es decir, ese vínculo con nuestro primer objeto de amor, después también ese complejo de Edipo que va a generar ciertos sentimientos hacia nuestros genitores, van a marcar, ¿no?, de alguna manera ese posterior ejercicio de la vida amorosa. ¿Se entiende esto? No solo las representaciones expectativas conscientes producen la experiencia, sino también las rezagadas o inconscientes. Es decir, hay una parte de nosotros que sabe que se conecta con esa otra persona, que produce gusto, que genera simpatía, y hay otra parte que también genera esta representación expectativa, pero es totalmente inconsciente en nosotros. Por eso muchas veces esa conexión se establece incluso sin saber por qué. O incluso también viene esta relación hostil o de poco desapegada, tiene que ver, ¿no?, con una cuestión vinculada a expectativas conscientes nuestras.
y modo de relación que hemos establecido con nuestras figuras de amor de la infancia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo? Repito, entonces, dice que el ejercicio de la cabeza, sí. Y mi hago para lograr la imagen que tiene el padre, sino la relación con la que tiene con la figura del padre, con la clara que es no es que no se define como imagen literal, no es que yo veo a mi papá, o que yo ocupo a mi papá, sino que tiene que ver con una incorporación de una versión interior incorporada, ¿no? De esa relación que uno eligió con ese padre o con la madre, ¿sí? Es decir, y esto lo vemos en la trama del ejercicio amoroso de la vida, de alguna manera siempre, ¿no? Muchas veces ni siquiera somos conscientes de esto. Incluso muchas veces decimos, yo no estoy buscando a mi papá, yo no quiero una persona como mi papá. Pero sin embargo, de alguna manera, repetimos ciertos modelos que tienen que ver con el ejercicio amoroso, es decir, cómo yo me dedico, cómo vuelvo mis modelos hacia el ejercicio de amor. Eso tiene que ver, digamos, con experiencias de vida infantil y con complejos que se han resuelto o no de manera satisfactoria y que demarcan cómo se va a presentar este cliché a lo largo de mi vida, ¿sí? Entonces, de alguna manera vivimos como reflejados desde la infancia a hacer reflexión. El tema, digamos, es que eso tiene una parte de mente consciente y tiene una parte de mente inconsciente. Nos dice Freud también que la experiencia de neuróticos se hace muy intensa con el análisis. Aunque también nos dice que es intensa la transferencia fuera del análisis. Repito, no es que solamente la transferencia ocurre en la fase del análisis, sino que también ocurre fuera de él. Mucha gente hace transferencia no solamente con el analista, sino con un profesor, con un médico, con un compañero, con un jefe. Es decir, no solamente el neurótico va a establecer esta transferencia en el análisis, sino que fuera de él también. Pero nos dice que justamente también en el análisis se hace intensa esta transferencia, ¿no? Y cuanto más intensa es, más fuerte es la resistencia al tratamiento. Entonces, esta transferencia que muchas veces fuera del ámbito analítico es una condición de éxito, en el ámbito analítico puede volverse una resistencia al tratamiento. Es decir, yo transfiero, ¿no?, mis emociones luminosas sobre el terapeuta. Genero esta transferencia. Lo que nos dice Freud es que en la gran mayoría de los casos esta transferencia se convierte en una resistencia. Es decir, en palabras criollas, en vez de concentrarme en la terapia, en aquello que fui a resolver, me voy a empezar a concentrar en el terapeuta. Es decir, en el analista, perdón. Voy a depositar sobre él, ¿no?, toda esta investigación lineal y todo va a empezar a girar en ese lugar. Entonces, nos dice Freud que cuando las asociaciones libres fallan, que es esa regla fundamental del análisis, ¿no?, que el analizado pueda decir todo cuanto le venga a la mente sin ningún tipo de crítica y con total libertad. Cuando él nos dice que estas asociaciones libres fallan o se deniegan directamente, no aparecen, es porque está bajo el imperio de una ocurrencia relativa al analista o a algo perteneciente a él. Entonces, de repente, esta transferencia hace que la asociación libre, que normalmente tendría que aparecer en terapia, falle, es decir, se ausente. El analista le pide a este sujeto que hable libremente y ese sujeto no puede. O lo que dice siempre está vinculado de alguna manera al terapeuta o a algo perteneciente a él.
Entonces, yo les pongo acá este ejemplo porque es muy común que el analizado empiece a girar alrededor del terapeuta, es decir, me acordé, ¿sabe qué? Esta semana me acordé de lo que usted me dijo la semana pasada. O yo cuando tengo miedo pienso en usted porque lo que usted me dice me hace tan bien, yo la escucho, sus palabras, su tranquilidad, o no sé, o de repente busco, me encanta el perfume que tiene, me gustaría tener ese perfume, infinidad de situaciones que hacen que la cuestión que debería fluir libremente en el análisis se vincule con el terapeuta. Entonces lo que Freud dice es que en esta situación es necesario poner en evidencia esto y esclarecerlo para que el analizado pueda retornar de alguna manera a su asociación libre o en todo caso silenciar estas cuestiones que están en vinculación directa con él. Es decir, en otras palabras, la transferencia empieza a ser que la terapia falle, es decir, que se presente una resistencia al trabajo analítico. Me voy a desconcentrar de lo que realmente vine a hacer y voy a empezar a puntualizar sobre otras cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces los pacientes incluso terminan no hablando de sí mismos, sino hablando del terapeuta o de situaciones que se generan con el terapeuta o de cosas que se acuerdan que el terapeuta dijo, y es como que todo gira alrededor de eso, pero no sobre el trabajo que yo vine a hacer, ¿no? Que el analizado vine a hacer. Profe, ¿y todo el tiempo en la terapia, ¿sí? cuando pasa eso se dice que ahí en ese momento es que genera la resistencia? Cuando el analizado habla de otra cosa que no sea la asociación libre y se fija en el terapeuta, ¿ahí se produce la resistencia? Claro, en realidad la resistencia, ahora ya vamos a ver más adelante, va a aparecer, digamos, en distintas modalidades, pero claramente lo podés ver, por ejemplo, cuando la asociación libre falla, es decir, esta cuestión transferencial hace que haya una falla en la regla fundamental del psicoanálisis, es decir, de repente ese analizado tiene dificultades para asociar libremente qué es lo que debería venir a hacer, y sus ocurrencias son siempre relativas al analista o algo perteneciente a él, ¿no? Y entonces eso es claramente una resistencia vinculada, ¿no?, a la transferencia que yo hago con ese analista. La más poderosa palanca del éxito, nos dice Freud, que es la transferencia, se convierte en el medio más potente de resistencia. Es decir, la transferencia en sí no es mala. Lo que hace es que muchas veces la transferencia se vuelva una resistencia en el análisis, ¿sí? Y eso lo que hace es dificultar el trabajo analítico. Por lo tanto, el analista tiene que poder manejar esa transferencia para poder finalmente arribar a la cura. Este proceso no es característico del psicoanálisis, sino básicamente de la neurosis, nos dice Freud. Es decir, no es algo que produce el psicoanálisis, sino más bien la neurosis en sí. Después se habla un poco de las condiciones previas para toda psiconeurosis que tienen que ver con la introversión de la libido. Él nos va a decir que en estos casos disminuye el sector de la libido en el ámbito de la conciencia y la vuelta hacia la realidad, y aumenta la libido que está en el ámbito de lo inconsciente. Entonces esa libido se interna en el camino de la regresión y reanima los imagos infantiles. Entonces, por eso dice Freud que esta cuestión es más bien característico de las neurosis, no del psicoanálisis. Entonces, todas las fuerzas que causaron la regresión se elevan como resistencias al trabajo de conservar ese estado. La introversión se produjo por una frustración de la satisfacción exterior, la libido disponible había estado bajo la atracción de complejos inconscientes y alimenta las fantasías del sujeto. Para liberar esa libido, que lo que ha hecho es introvertirse o regresar hacia el inconsciente, es necesario justamente vencer esa atracción del inconsciente
y de alguna manera lograr que el paciente haga un compromiso entre esa meta que es la salud y aquellas que las contrarían. Nos dice Freud también que si se persigue un complejo patógeno desde su subrogación, consciente o síntoma, hasta su raíz inconsciente, hay una zona donde la resistencia se hace nítida y la ocurrencia que surja aparece como un claro compromiso entre sus requerimientos y el trabajo de investigación. Es básicamente lo que veníamos diciendo. Muchas veces se genera esta resistencia, ¿no?, que bloquea las ocurrencias o el material que uno podría generar en el trabajo de análisis. En este punto sobreviene la transferencia y dice algo del material del complejo patógeno o de su contenido es transferido sobre el psicoanalista. Esa transferencia da una ocurrencia inmediata y se anuncia mediante una resistencia. Entonces nos dice Freud, por ejemplo, la detención de las ocurrencias. Volvemos otra vez a lo mismo, de alguna manera se traslada sobre el médico algo de ese contenido, ¿no?, de ese complejo patógeno, y se transfiere sobre él. Siempre que uno se aproxima a un complejo patógeno, dice primero se adelanta hacia la conciencia, la parte susceptible de transferencia, y es defendida con la máxima tenacidad. En la cura analítica, la transferencia se presenta como el arma más poderosa de la resistencia, y la intensidad será efecto y expresión de esta última. Es decir, tanto más intensa la resistencia, tanto más fuerte también la transferencia. Es decir, tranqui, porque a medida que vamos avanzando se va aclarando esto. Nos dice Freud también que no se puede hablar de la transferencia como resistencia mientras la entendamos como una transferencia a secas. Él nos dice que hay dos tipos de transferencia. Una positiva, de sentimientos tiernos, y una negativa, de sentimientos hostiles. Vieron que el complejo de Edipo también tenía que ver con esta cuestión positiva y negativa, ¿no?, que tenía que ver también con estos sentimientos tiernos o sentimientos hostiles. La transferencia positiva nos dice Freud que puede ser amistosa, que también este aspecto es susceptible de conciencia, o puede ser erótica. En este aspecto tiene que ver con el ámbito de lo inconsciente. La transferencia que puede resultar como resistencia, dice Freud, de la cura, es justamente la negativa o de sentimientos hostiles, o la positiva de emociones eróticas reprimidas. El otro componente, el consciente, es decir, el amistoso, es el portador del éxito. Es decir, que nosotros, sobre ese analista, vamos a hacer una transferencia. De alguna manera vamos a reactualizar todas esas experiencias infantiles y las vamos a depositar sobre él, ¿no? La transferencia no es una cuestión a secas, nos dice Freud, sino que hay modalidades, hay tipos de transferencia. Esa transferencia puede ser positiva en el sentido de que es amistosa, es tierna, o puede ser también erótica. Vieron que es muy común que aparezcan ciertos deseos sensuales o eróticos sobre el analista. Es decir, es muy común que el paciente, entre comillas, se enamore del analista. Y no es que se enamoran de nosotros porque somos lo más o porque somos lindos, simpáticos y buenos. Es decir, esa transferencia en realidad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ciertas cosas que se reactualizan sobre nosotros. Y justamente ese erotismo o ese deseo erótico parte incluso desde aquellos momentos en donde, por ejemplo, se produce el complejo de Edipo. Es decir, esos deseos incestuosos depositados sobre el padre o sobre la madre. También pueden aparecer sentimientos hostiles, es decir, justamente esos sentimientos de hostilidad hacia el padre o hacia la madre, que en algún momento existieron,
pueden verse revividos o reflejados sobre este analista, ¿no? Entonces, lo que nos dice Freud es que cuando hay una transferencia negativa u hostil, hay una gran resistencia hacia el trabajo analítico. Es decir, me voy a concentrar más en estar insatisfecho con el terapeuta que en mi propio progreso, ¿no? Y por otro lado, cuando hay una conexión, una transferencia positiva, pero de tinte erótico, también voy a generar una resistencia al análisis. Porque si yo estoy, entre comillas, enamorada del analista, lo que menos me va a importar es mi análisis, ¿entiendes? Sino que lo que me va a importar es el analista, ¿se entiende? Pero en realidad esto no tiene que ver con un accionar consciente mío. Y por eso también el analista sabe que esto, que el analizado descarga sobre él, no tiene que ver en realidad con él mismo, sino con la reactualización de ciertas cuestiones o ciertos sucesos vinculados a la infancia de la persona. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? En la transferencia negativa también se puede decir que en la reactualización de estos sentimientos hostiles y hay una mayor resistencia, también se puede decir como que hay más posibilidad que el paciente abandone la terapia. Sí, sí. Es decir, esa resistencia puede tener que ver con que nada de lo que me diga el analista me guste, o que lo contraríe en todo lo que me dice, o que hasta muchas veces abandone la terapia. Y ojo, porque la positiva erótica genera lo mismo, básicamente. O que abandone la terapia, o que todo lo que me diga me parezca lindo, le diga todo que sí, y en realidad mi cura quedó en otro plano. Es decir, en la transferencia que yo establezco con el terapeuta, muchas veces se juega como resistencia, en la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque muchas veces esta cuestión transferencial hace que yo me salga del foco del análisis y de la cura y me concentre básicamente en el terapeuta. Es decir, es muy común, por ejemplo, que el paciente diga, uy, no, mejor no le cuento esto a mi analista porque, pobre, él que tanto trabaja por mí, que se preocupa tanto y que todo el tiempo me dice que me concentré en mí, qué sé yo, y yo salgo y a las 2 horas hago cualquier cosa. Entonces directamente no le digo nada de eso. O no voy a decirle nada para no decepcionarlo, para que no piense que yo no puedo hacer lo que él espera de mí. Es decir, se empiezan a jugar cuestiones que no tienen que ver con mi análisis o con lo que realmente me trajo el análisis, sino que se empiezan a vincular directamente con el terapeuta, ¿sí? Y que reviven escenas que tienen que ver con nuestra vida infantil, ¿sí? Es decir, muchas veces genera hostilidad, es decir, de repente no me empieza a gustar nada, empiezo a ponerme desafiante, prepotente, todo el tiempo busco excusas y demás, y esta transferencia hostil es negativa, o esta transferencia sensual, entre comillas, hace que yo empiece a preocuparme tanto por el analista y por lo que piense de mí, que incluso empiezo a callar determinadas cosas, a no asociar libremente para no exponerme sobre este terapeuta. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero esto que sucede en el ámbito transferencial, en realidad no tiene que ver con la figura del analista en sí, sino que lo que hace el analista es reactualizar modelos que vienen de alguna manera desde la niñez. Entonces, por eso es que Freud habla de ese imago paterno, ese imago materna, que de alguna manera ubica en esas series al analista. No, y esto Freud lo va a decir claramente. No es que nosotros somos agraciados, dulces, simpáticos y divinos, y por eso el analizado nos quiere,
o incluso cuando no nos quiere, no es que tiene que ver con algo específicamente nuestro, sino con una reactualización que hace ese sujeto de algunas vivencias vinculadas, ¿no?, a su momento de la infancia, ¿sí? Entonces, el analista tiene que poder manejar esta cuestión transferencial para asegurar el éxito de la terapia. Porque si el analista, de alguna manera, también se involucra en esta cuestión transferencial, que después vamos a ver contratransferencia, de alguna manera también va a dificultar la cura en el análisis. Lo que el analista tiene que hacer es manejar esta transferencia justamente para poder derribar esas resistencias que crea la transferencia. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Que hay mucho silencio. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya cuando Profe, nadie ¿es pregunta necesario? nada, me preocupa, ¿sí? Profe, ¿Es necesario cuando hacer dice notar que... al... A ver, primero había alguien que estaba preguntando. Sí, disculpe. ¿Quién fue la primera que habló? Cuando... no, que hable el compañero. Está bien. No, quería A saber ver. si es necesario hacer notar estas cuestiones al analizado. Sí, en el sentido de, por ejemplo, Freud dice, cuando hay una falla o se deniegan las asociaciones libres, uno le hace la marcación al paciente, porque de alguna manera eso hace que se reanude la asociación libre, o en todo caso que se silencien las cuestiones que el analizado venía vinculando con él, ¿no? Es decir, hay cierto aspecto de esta cuestión transferencial que puede hacérsele notar al analizado, pero por supuesto que hay un gran aspecto inconsciente, que eso también lo vamos a ver un poquito mejor en recordar, repetir y reelaborar, porque hay un aspecto que el paciente desconoce, digamos, y del que no es consciente, y que no voy a poder hacérselo notar solamente diciéndoselo. ¿Se entiende? Es decir, si yo le digo al paciente, no, lo que pasa es que vos transferís sobre mí todos tus deseos infantiles, y el paciente va a mirar como diciendo, no, vos estás loco, si a mí lo que me pasa con vos, no con mi papá y mi mamá. Entonces, esa demarcación tiene un límite porque ese trabajo también lo va desarrollando el mismo analizado. ¿Se entiende esto? Lo que sí es que el analista tiene que ser consciente de esto y tiene que justamente manejar bien esta cuestión de la herramienta que es la transferencia. Es decir, porque para el analista la transferencia es una herramienta, es el motor de la cura. En cuanto y tanto, la resistencia pueda ser vencida, ¿sí? Y se pueda tener una transferencia positiva en el ámbito, digamos, de la amistad, entre comillas, porque no es que uno es amigo del terapeuta, sino que tiene un buen vínculo, un buen rapport para llevar a cabo la terapia, ¿sí? ¿Quién más me iba a preguntar algo? Sí, ¿qué me querías decir, Javier? No, que sí se entiende, y justamente le estaba por preguntar también de paso en qué medida uno lo hace esas marcaciones, y que ya lo contestó. Bueno, igual después, cuando sigamos viendo el otro texto, va a quedar más claro. ¿Había alguien más que quería preguntar algo? Sí, profe. Yo le quería preguntar si puede repetir o volver a explicar cuando hablaba de que no tiene que ver con la figura del analista, sino con... No recuerdo cómo dijo, no me quedó claro. Claro, porque todo el tiempo estuvimos diciendo que la transferencia tiene que ver con esta combinación de disposiciones innatas y de influjos recibidos en la infancia, ¿no? Y que para colocar al médico dentro de esta serie, digamos, o de este cliché que uno tiene, de esta forma repetitiva de ejercer la vida amorosa, uno tiene que... perdón, me perdí porque estoy escuchando al perro que está ladrando atrás. Vuelvo de nuevo.
uno tiene una forma de ejercer la vida amorosa que viene dada por la disposición innata y por los influjos de la infancia, ¿no? Eso crea en nosotros como una especie de marca que se va repitiendo en toda la trayectoria de nuestra vida. Hay una parte en ese analizado generalmente insatisfecha, ¿no? En el vínculo con el objeto de amor, y lo que hace es volcar sobre ese médico emociones libidinosas, ¿no? Que de alguna manera reactualizan estas situaciones vividas en la infancia. Por eso es que Freud también habla del imago paterno, el imago materno, un hermano varón, que lo que hacen es, de alguna manera, volver a actualizar ciertas formas de relación que se establecieron, ¿no? Con esas figuras de amor primarias que pueden ser la madre y el padre. Entonces, lo que sucede o lo que se transfiere sobre este analista no tiene que ver con el analista en sí mismo, sino que tiene que ver con sucesos y objetos de amor de la infancia. ¿Se entiende? Que lo que hace de alguna manera el médico, el analista, es reactualizarlos. ¿Se entiende? Entonces lo que el analizado transfiere sobre él no es más que la repetición de algo que ya se dio en el pasado. ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. Que básicamente nuestra forma de relacionarnos con los objetos de amor o de ejercer nuestra vida amorosa tiene un patrón. O sea, muchas veces nosotros seguimos un patrón de establecer relaciones amorosas. Esto lo sabemos todos, porque siempre todos, entre comillas, nos equivocamos o tropezamos con la misma piedra. Y de repente, cuando elegimos un objeto y depositamos toda nuestra libido sobre él, se juegan cosas que no tienen que ver verdaderamente con ese sujeto. Es decir, se juegan cosas que tienen que ver con nuestra historia personal. Entonces, muchas veces lo que aparece reflejado sobre ese sujeto es más bien todo aquello que he vivido en mi infancia y esos clichés que se han establecido en mí como una especie de impresión. Entonces, yo ejecuto cierto accionar que es siempre muy parecido sobre esos objetos y muchas veces no tienen que ver con el objeto en sí mismo, sino con aquello que yo reactualizo, ¿no? Vinculado a mis primeros años de vida. ¿Se entiende esto? Por eso es que a veces uno deposita tanto sobre un alguien, ¿no? Y de repente uno después dice, pero ¿qué tenía que ver con todo lo que a mí me pasó? ¿O qué tenía que ver esta persona con todo el desenfreno que yo tuve sobre él, o con toda la experiencia amorosa que deposité sobre él, y capaz el otro pobre no tenía nada que ver con ese ejercicio de la vida amorosa, sino que tenía que ver con toda mi historia personal que se vuelca sobre él. ¿Se entiende esto? En el ámbito del análisis, porque lo que pasa es que la transferencia en la vida cotidiana no tiene interés, es decir, nadie se pone a pensar si está estableciendo un vínculo transferencial o no con otro. En el ámbito del análisis sí es importante, porque eso nos permite reactualizar complejos de la infancia y poder en el lapso del análisis trabajar sobre esto, ¿se entiende? Entonces, en el análisis sí tiene sentido, y es más, la transferencia es una herramienta de trabajo. Y también una resistencia al trabajo, es decir, la transferencia se presenta muchas veces impidiendo que yo pueda hacer ese análisis, ¿se entiende? Entonces, habíamos hablado de que podía ser esta transferencia positiva o negativa. También Freud va a hablar que muchas veces hay una ambivalencia en las orientaciones del sentimiento, que es lo que mejor explica la aptitud de los neuróticos para poner sus transferencias al servicio de la resistencia. Es decir, muchas veces hay una ambivalencia en la orientación del sentimiento que
oscila entre lo hostil y lo amoroso, ¿no? Y hace que justamente se eleven las resistencias, más se dificulte el trabajo analítico. Otra cuestión vinculada con la transferencia tiene que ver con que quien haya recogido la impresión correcta sobre cómo el analizado es expulsado de sus vínculos objetivos o reales con el médico, tan pronto cae bajo el imperio de una vasta resistencia transferencial, como luego se arroga la libertad de descuidar la regla fundamental del psicoanálisis, según la cual uno debe comunicar sin previa crítica todo cuanto le venga a la mente, olvida los designios con los que entró al tratamiento y ahora le resultan indiferentes unos nexos lógicos y razonamientos que antes le habrían hecho una mayor impresión. Esa persona, decimos, sentirá la necesidad de explicarse aquella impresión por otros factores, además de los ya consignados. Y de hecho, estos otros factores no son remotos, resultan también ellos de la situación psicológica que la cura ha puesto al analizar. Es decir, la transferencia se va a presentar en el análisis y esa transferencia, que es el motor de la cura, va a ser un gran empuje para volverse como una resistencia. Es decir, el analizado va a descuidar la regla fundamental del psicoanálisis porque de repente no va a comunicar sin previa crítica todo lo que le viene a la mente, y todas aquellas cosas que antes le resultaban importantes en lo que tiene que ver con su enfermedad, van a pasar a perder importancia. Es decir, lo más importante va a ser el vínculo con mi terapeuta y lo que él espere de mí o lo que él piense de mí, o lo que podamos establecer entre los dos. Pero para lo que yo vine al análisis, es como que de repente va a desaparecer en mí, ¿se entiende? Es como que todo lo que en algún momento era importante y yo notaba como algo de nexo lógico y que era importante, digamos, relatar, va a empezar a desaparecer, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes hicieron análisis o hicieron terapia, pero muchas veces en el ámbito del análisis se juegan un montón de cuestiones que tienen que ver con ese vínculo con el terapeuta. Y en tanto la transferencia, como dice Freud, sea erótica u hostil, tanto más resistencia va a generar en el análisis. Profe, pero esto sí. Profe, yo hice terapia y a mí me pasaba eso. Cuando yo fui, por ejemplo, que el analista te pregunta, bueno, ¿para qué venís o por qué venís? ¿Cómo es tu nombre? Y bueno, se empieza a preguntar todo. Vos te vas como con una presentación y después te vas dando cuenta con el transcurso de las terapias, de las sesiones, que nada que ver de lo que vos entraste y con lo que los temas relacionados con los que vas, digamos, teniendo otras expectativas y otros conceptos acerca de qué es lo que vos querés cambiar o a qué querés llegar. Y es como que te saca y va profundizando todas esas cuestiones y se da muchísimo esta resistencia que hablamos ahora. De eso, es como que uno es consciente de lo que quiere decir y de lo que no quiere decir. Pero en esa, digamos, ida y vuelta con el terapeuta, vos, por ejemplo, no te das cuenta de que estás diciendo cosas y lo pasas por alto y el analista sí se da cuenta y te marca eso específico. Es como que vos dijiste una palabra o una oración y es como que vos salís de eso. Y ahí él te marca, bueno, a mí, por ejemplo, me marcaba eso, me decía, bueno, vamos, me hablaste de tal cosa, ¿qué te parece si profundizamos? Y es como que ahí vos recién te das cuenta de que hay cosas de que vos lo pasás por arriba y que lo tenés que profundizar más como para sacar todo eso que lo guardás y que no lo querés contar. Claro. Es como que vos decís, no lo cuento, no, me parece que no me gusta, no quisiera compartirlo. Y ahí van saliendo cuestiones que van todas ligadas, que no tienen que ver con lo que vos entraste o te van orientando a otro lado y a otro rumbo,
Y yo hice y a mí me ayudó muchísimo. Bueno, así como cuenta la compañera, es muy común y muy usual que suceda en el transcurso del análisis, es decir, este vínculo transferencial con el terapeuta muchas veces se alza como una resistencia, es decir, uno no sabe, pero uno empieza a hacer recortes de aquello, como dijo ella, que la había llevado a la terapia, y empieza como a perder un poco el camino que uno venía siguiendo, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado tener pacientes con relaciones transferenciales muy fuertes, y yo sabía que no me contaban la verdad, es decir, me decían lo que yo quería escuchar, porque en algún momento, en alguna intervención, les había propuesto algo, o porque ellos creían que yo esperaba algo de ellos, y que como yo esperaba algo de ellos no me podían decir la verdad. Entonces, ¿cómo se juegan en esta instancia cuestiones transferenciales que no tienen que ver conmigo? Porque yo, terapeuta, no soy tu mamá, no te voy a retar o no te voy a dejar de querer. Es decir, yo, terapeuta, analista tuyo, lo que quiero es que vos puedas llegar, digamos, a un mayor nivel de comprensión, o entre comillas, hacia ese camino de la cura que sea beneficioso para vos. Pero el analizado, de alguna manera, me coloca a mí como una figura sobre la que descarga deseos, miedos, muchas veces, digamos, ese miedo a no ser amado por el analista o a ser abandonado por el analista. Y muchas veces aparece también la resistencia a terminar con el análisis, porque hay una cuestión transferencial que actúa de resistencia y prolonga sin necesidad muchas veces de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, el analista tiene que ser muy consciente de esto y de alguna manera tener un manejo de las situaciones que se presentan. Por eso después Freud va a dar justamente los consejos al médico para poder orientar al analista en relación a cómo manejarse en este ámbito, ¿sí? Porque si yo me engancho justamente con esto que el analizado está descargando sobre mí, lo que voy a hacer es que la terapia fracase, ¿sí? O sea, no voy a poder lograr que ese sujeto acceda a la cura para el psicoanálisis, porque justamente yo voy a entorpecer ese trabajo, ¿sí? Entonces, acá también nos dice que las emociones inconscientes no quieren ser recordadas como la cura lo desea, sino que aspiran a reproducirse en consonancia con la atemporalidad y la capacidad de alucinación de lo inconsciente. Tengo acá una cantidad de perros que están ladrando afuera, que no sé si me estarán pudiendo escuchar. No se escuchan los Al perros. igual que... Ah, bueno, porque yo los escucho, acá es como que tengo perros. Al igual que en el sueño, nos dice Freud, el enfermo atribuye condición presente y realidad objetiva a los resultados del despertar de sus emociones inconscientes. Quiere actuar sus pasiones sin atender a la situación objetiva o real. Es decir, esta transferencia que de alguna manera reactualiza complejos de la infancia o situaciones vividas en la infancia, lo que busca es reproducirse de alguna manera así tal cual, ¿no? Como sucede en el sueño. Entonces empieza a desatender la realidad objetiva y busca, dice Freud, actuarse como si fuese una especie de repetición de aquel suceso de la infancia, ¿no? Entonces, lo que él nos dice, y esto lo vamos a ver mejor en el siguiente texto, es que el analizado actúa en terapia estas cuestiones que están ligadas a emociones inconscientes que han quedado albergadas de sucesos de la infancia. Entonces, en la terapia muchas veces el analizado va a empezar a actuar con el analista determinadas situaciones
que, repito, no tienen que ver con la relación objetiva, es decir, real con el analista, sino que lo que hacen es trasladar sucesos que acontecieron en otro periodo de la vida y que se reactualizan en este espacio. ¿Se entiende? Entonces, de repente, parece ser que esa figura del analista aparece, ¿no?, como esa figura de padre o de madre y reactualiza muchos de los sentimientos que uno colocó sobre esas imágenes, ¿no?, sobre esos imagos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces nos dice Freud que el médico quiere constreñirlo al analizado a insertar esas emociones en la trama del tratamiento y en la de su propia biografía, subordinarlas al abordaje cognitivo y discernirlas por su valor psíquico, y se produce como una especie de lucha entre el intelecto y la vida pulsional, y entre el poder discernir esto que sucede y el querer actuar que tiene el paciente. Es decir, el paciente lo que hace de alguna manera es repetir esos sucesos, reactualizarlos con el analista. Y lo que el analista intenta hacer es, de alguna manera, encajar esas emociones inconscientes en la propia biografía del analizado y utilizarlas en la trama del análisis. Es decir, repito, lo que sucede, lo que vos actuás, no tiene que ver conmigo, tú analista, sino que tiene que ver con tu propia historia, ¿sí? Y con lo que vos te has representado en la infancia sobre lo que tiene que ver con el objeto de amor o no, con lo que tiene que ver con ser amado o no, o con lo que tiene que ver con la hostilidad que te genera esa imagen paterno-materna o no. Entonces, nos dice Freud que la transferencia brinda el servicio de volver actuales y manifiestas las emociones de amor escondidas y olvidadas en los pacientes. Pues en definitiva, nos dice él, nadie puede ser ajusticiado en ausencia o en imagen, en representación. Es decir, que para que estas emociones se puedan volver actuales y manifiestas en los pacientes, tiene que haber un otro, tiene que haber un objeto de amor, y en este caso va a ser el terapeuta, porque eso no podría reactualizarse ni podría volverse manifiesto si no hubiese un otro, es decir, no podría suceder esto en ausencia o frente a una mera imagen, sino que tiene que haber efectivamente un objeto sobre el que yo descargue mis emociones libidinosas. Hasta acá me siguen porque nadie me pregunta nada, nadie comenta nada. No sé si se entiende algo de todo esto. Sí, profe, el analista o las otras personas, digamos, de la vida cotidiana, nos van a servir como de pantalla para transferir estas cuestiones quizás también no resueltas de nuestros vínculos, o sea, es lo que yo entiendo, de nuestros vínculos primarios, por así decirlo, que eso también va a llevar a que cuando se dé esta cuestión de las resistencias por parte del analizado, por esas cuestiones reprimidas, por así decirlo, que causan angustia en el sujeto. Entonces, por eso después, digamos, surge el amor de transferencia. Sí, en algunas ocasiones se puede hablar de angustia, en otras no, es decir, en este espacio transferencial se juegan, como dice Freud, tanto aspectos conscientes como aspectos inconscientes, es decir, quizá hay mucho en esta relación transferencial de lo que yo desconozco, es decir, simplemente se reactualizan y como dice Freud, el paciente actúa en función de esto, pero desconociendo la ligazón con aquello que está ubicado en el pasado, ¿no? Entonces, la transferencia en la vida cotidiana existe, el tema es que es irrelevante, digamos, cómo yo ejecuto esa transferencia en la vida cotidiana. En el espacio del análisis es completamente relevante y muy importante
cómo se produce esa transferencia, cuáles son las resistencias que genera esa transferencia y cómo, una vez vencidas esas resistencias, esto va a hacer una especie de motor hacia la cura, ¿no? Es decir, porque justamente esta transferencia es la que permite actualizar y volver manifiestas esas emociones de amor escondidas y olvidadas, ¿no? Que muchas veces esas emociones de amor escondidas y olvidadas, como vos decís, son angustiantes o necesitan una cierta resolución para poder disminuir con la sintomatología del enfermo o con la repetición de actos que son totalmente inconscientes, pero que tienen que ver con episodios de la vida infantil. Por eso es que decimos que el enfermo actúa, es decir, quiere actuar, quiere repetir situaciones, pero no las liga con el recuerdo. Y eso es lo que vamos a ver en el texto: recordar, repetir y reelaborar. En la diapositiva anterior lo que puse fue una síntesis, que es lo que está en el diccionario de Laplanche. En el diccionario de Laplanche, él nos dice que en psicoanálisis se designa la transferencia como el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se reactualizan sobre ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Por eso es que Freud dice que el analizado pierde de vista la realidad objetiva y tiene la sensación de que esos prototipos infantiles son actuales, es decir, se ejecutan en el ahora. Casi siempre lo que los psicoanalistas denominan transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la cura. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándola por la elaboración de modalidades, interpretación y resolución de la transferencia, ¿sí? Es decir, el analista le va a prestar mucha atención a esta transferencia. Va a saber que tiene modalidades, que es posible de ser interpretada, y también puede haber una resolución de esta transferencia que habilite o dé paso a la cura en el ámbito o en el espacio del trabajo analítico. Como yo les decía, en este último tramo del texto Dinámica de la Transferencia, Freud nos dice que el paciente tiende a repetir, ¿no? Y ciertas cuestiones que tienen que ver con emociones inconscientes o con productos, ¿no?, que han quedado albergados y que no son recordados, vinculados con la infancia. Entonces, sin atender a la realidad objetiva, este analizado trae, ¿no?, hacia la actualidad cuestiones ligadas a sus vivencias infantiles. No las recuerda, sino que las actúa, es decir, las trae a terapia y las actúa. No puede decirnos por qué hace lo que hace, porque en realidad no lo recuerda, solamente lo hace. ¿Se entiende esto? Y yo ponía el ejemplo ayer de todas las cosas que nosotros hacemos muchas veces vinculadas a situaciones de nuestra infancia que se reactualizan y de las que desconocemos totalmente. Entonces, cuando yo hablaba, por ejemplo, de este temor al abandono del analista o de este temor al rechazo por parte del analista, uno pone en actuación, uno hace cosas para retener a ese analista o para evitar que me rechace, que son meramente una repetición. Es decir, de alguna manera yo actúo cuestiones que están ligadas a una reactualización de sucesos de la infancia y desconozco totalmente cuál es el recuerdo que se liga a eso. Yo no recuerdo el momento en el que yo sentí el abandono de mi madre, por ejemplo, o el suceso en donde ella cierra la puerta y se va, y yo siento ese primer abandono. O sea, eso yo no lo recuerdo. Yo simplemente repito en acción
cosas para tratar de evitar el abandono. ¿Se entiende? Es decir, voy a hacer cosas, de alguna manera repitiendo el episodio, pero sin recordarlo. Y entonces esto es un poco lo que habla Freud en este texto, recordar, repetir y reelaborar. Y él hace una primera introducción en donde relata un poquito cuál fue la modificación que se fue generando en la técnica psicoanalítica. Y él nos dice que en un primer momento, en la época de la catarsis breueriana, se hablaba justamente del recordar y el abreaccionar. El estado hipnótico, porque ustedes saben que Freud primeramente trabajó con la hipnosis, entonces en esta hipnosis o con este estado hipnótico, lo que él hacía era provocar el recuerdo, ¿no?, de estas personas que se colocaban bajo el estado de hipnosis. Entonces esa persona recordaba sucesos de la infancia y además abreaccionaba, es decir, hacía una descarga de emociones y de afectos ligados a ese recuerdo y se producía momentáneamente lo que sería la cura, ¿no?, entre comillas, porque muchas veces el síntoma se volvía a repetir y se volvía otra vez a la misma situación, pero la hipnosis, aunque sea, digamos, por un lapso de tiempo, provocaba una especie de cura, ¿no?, porque se accedía al recuerdo y se abreaccionaba sobre este recuerdo, es decir, se hacía una descarga de emociones y de afectos que estaban en tensión ligados a ese recuerdo, ¿no? Entonces, en este momento, esta técnica psicoanalítica lo que hacía era que el paciente recuerde, ¿sí? Entonces, ustedes saben que después finalmente Freud abandona la técnica de la hipnosis y pasa a trabajar con el método interpretativo. Entonces, luego que renuncia a esta hipnosis, pasa al plano de la tarea de deducir desde las ocurrencias libres del analizado aquello que este no quería recordar. Entonces, se pretende sortear la resistencia del analizado mediante el trabajo interpretativo y la comunicación de estos resultados al enfermo. Es decir, Freud se va a concentrar en determinado relato del analizado y va, de alguna manera, mediante la interpretación, a sortear las resistencias y a comunicarle al paciente, bueno, estas son las resistencias que vos estás teniendo para poder acceder, ¿no?, al conflicto de base. Entonces lo que hace es tomar un fragmento de eso que el analizado dice y sortear la resistencia, interpretar y comunicarle esto al enfermo. Lo que se da cuenta Freud después es que esta comunicación directa al enfermo, digamos, posterior a su interpretación, no era muy buena, es decir, porque en realidad el enfermo no hacía un proceso de reelaboración de su resistencia, sino que vos se lo comunicás. Viste que es como cuando vos le decís a un amigo, pasa que lo que vos haces mal es esto. Vean que siempre uno ve, por ejemplo, que un amigo se equivoca en algo siempre porque siempre hace lo mismo, y uno le comunica esto a su amigo o se lo dice directamente, y tu amigo te va a decir, ah, sí, tenés razón, pero van a ver que al día siguiente va a estar haciendo lo mismo, ¿no? Y es un poco lo que pasa cuando uno le interpreta al paciente lo que le pasa. El paciente te va a decir, ah, sí, tenés razón, eso es lo que me pasa. Pero al día siguiente va a ser exactamente lo mismo, porque no hizo un trabajo elaborativo sobre esa resistencia. Es decir, no hace una transformación de eso, sino que solamente lo escucha. ¿Se entiende? Y cuando uno solamente escucha, pero no reelabora algo, lo va a volver a repetir. Por eso, después, Freud va a plasmarse ya en la técnica que hoy empleamos, entonces el médico renuncia a enfocarse en un momento o en un problema determinado
y se va a conformar con estudiar la superficie psíquica del analizado que éste presenta cada vez que viene a sesión, y valerse del arte interpretativo en lo esencial para discernir las resistencias que se recortan en el enfermo y hacérselas conscientes. Es decir, que en este tramo, Freud lo que va a hacer es, mediante la escucha de la asociación libre, una escucha, digamos, flotante, en la que en realidad se escucha todo y no se le presta atención a nada, habilita el espacio en donde el analizado va a poder sortear de alguna manera las resistencias y volverlas conscientes mediante este trabajo. Es decir, ya no se va a enfocar Freud en analizar un espacio o un segmento de la vida de ese analizado y comunicárselo, sino que lo que va a hacer es escuchar todo cuanto le venga a la mente ese analizado, hasta que también mediante este trabajo interpretativo que hace él, el analizado empiece a discernir las resistencias y a hacérselas conscientes. Es decir, en otras palabras, va a haber un trabajo más profundo por parte del analizado también. Digamos que mediante la asociación libre va hablando, estableciendo relaciones, nexos, y también a empezar a encontrarse con sus propias resistencias, ¿no? Es un trabajo, entre comillas, mayormente reelaborativo por parte del paciente. Así se establece una nueva modalidad de división del trabajo. El médico pone en descubierto las resistencias desconocidas para el enfermo, y dominadas ellas, el paciente narra con toda facilidad las situaciones y los nexos olvidados. Es decir, por eso este trabajo va a ser tan lento y tan prolongado, porque Freud va a dar espacio a que este analizado vaya sorteando todo este camino y trayendo todo lo que se le viene a la mente, hasta que empiece a encontrar esos nexos que le ayuden a llegar, ¿no? Y poder narrar todas estas situaciones olvidadas, o poder conectar situaciones del presente con situaciones vividas en el pasado. En términos descriptivos, nos dice Freud, llenar las lagunas del recuerdo, y en términos dinámicos, vencer las resistencias de la represión. La nueva técnica tiene un signo distintivo respecto del anterior, respecto a la hipnosis que se usaba primeramente, y podemos decir que el analizado no recuerda en general nada de lo olvidado, sino que lo actúa. Y esto es un poco lo que les dije hoy. En la hipnosis, lo que hacía Freud era que ese paciente recuerde, es decir, relate aquello que le había sucedido puntualmente, ¿no? Y mediante eso una descarga de emociones y acceda a la cura. En la nueva modalidad, en la nueva técnica que va a utilizar en el psicoanálisis, él no le va a hacer recordar al paciente, porque de hecho no va a trabajar más con la hipnosis. Entonces, en este espacio de análisis, el paciente no va a recordar, sino que va a actuar mucho de lo olvidado. Es decir, en el espacio terapéutico, el paciente va a reproducir mucho de aquello que tiene olvidado, ¿no? Vinculado a situaciones vividas en el pasado. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite sin saber que lo hace. Por ejemplo, el analizado no refiere a acordarse de haber sido desafiante e incrédulo frente a la autoridad de los padres, en cambio se comporta de esa manera frente al médico. Él empieza la cura con una repetición, es decir, en el espacio terapéutico se propicia a que el paciente actúe situaciones vinculadas a su pasado o a sus vivencias infantiles. Por eso les digo, y les ponía el ejemplo, por ejemplo, de ese que quiere evitar el abandono o el rechazo de su terapeuta, y entonces dice constantemente cosas para evitar ese fin, ¿no? Acá Freud pone el ejemplo de aquel que
de niño fue desafiante e incrédulo con los padres y repite esta misma escena con el analista. Es decir, eso mismo que está vinculado a un recuerdo infantil, él lo ejecuta como una acción. ¿Se entiende esto? Por eso en terapia muchas veces somos muy conscientes de lo que el paciente actúa, ¿no? En sesión. De repente aparecen cuestiones, aparecen acciones o aparecen en palabras muchas cosas que no tienen que ver con la situación actual, sino que de alguna manera reproducen situaciones del pasado en un espacio actual, ¿no? Y muchas veces la cuestión transferencial tiene que ver con esto. ¿Qué busco yo en mi terapeuta? ¿Qué deposito sobre él? Le demuestro que no me interesa lo que me dice, que dudo de lo que me dice, lo contrario, o por el contrario, busco constantemente que me acepte, que me quiera, que no me abandone, que me diga que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, de repente en este espacio se ejecutan un montón de acciones que están ligadas a cuestiones del pasado, pero que no se recuerdan como tal. ¿Se entiende? Sino que se repiten. Y si vamos a la vida cotidiana y común, pasa algo de lo mismo, ¿no? Muchas veces uno repite determinadas acciones que están vinculadas a situaciones del pasado y no precisamente con una situación actual. ¿Se entiende esto? ¿Me vienen siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Porque estoy yendo muy rápido, ¿eh? Para lo que ayer fui un poco más despacio. Pero como hoy no me está parando nadie, no estoy viendo el chat. No sé si alguien me pregunta algo por chat y alguien ve, avísenme porque yo por ahí no estoy mirando el chat. Bueno, entonces estamos hablando de que el espacio del análisis permite también que el paciente reproduzca acciones vinculadas a situaciones de su infancia que no son recordadas como tales, sino que solamente son actuadas. Es decir, este espacio de análisis y mi transferencia sobre el analista me permiten a mí reactualizar ciertas vivencias, ¿no? Que no las recuerdo, que solamente las actúo. Fíjense que, bueno, siempre uno de repente se encuentra haciendo cosas que no sabe por qué y que generalmente tienen que ver con este objeto de amor transferencial en el que uno establece modalidades y actúa sobre estas modalidades, pero sin recordar con qué tienen que ver, ¿no? Entonces, uno quizá algunas cuestiones ligadas a momentos de la vida infantil las reproduce, ¿no? En la actualidad, desconociendo totalmente esto. Y por eso les digo, es muy común, y yo siempre me agarro mucho de este ejemplo de evitar el abandono, porque esta evitación del abandono es muy característica en muchos síndromes o en muchas enfermedades, entre comillas, actuales de la psiquiatría, en donde hay un miedo constante al abandono, ¿no? O a decepcionar al otro. Ahora, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es el núcleo duro de ese miedo al abandono, ¿no? O de esa constante repetición de acciones para evitar algo que no está sucediendo en el presente. ¿Se entiende? Y que muchas veces deposito sobre el analista en ese espacio de análisis y que no tiene que ver con el analista, porque el analista no me va a abandonar, ni tampoco va a pensar que yo soy malo. Es decir, el que está tratando de complacer a ese analista o el que está depositando cierto deseo sobre el analista, soy yo, ¿se entiende? Entonces hay algo que yo repito como acción que está ligado a un recuerdo, pero que yo no puedo acceder sobre eso. Así como digo, ¿no? Este miedo al abandono puede ser también, como dice aquí Freud,
esta misma hostilidad o esta cosa desafiante, incrédula, puede tener que ver también con la repetición de cierto accionar ligado a la infancia. Ustedes se van a encontrar con un montón de esto, ustedes van a ser psicopedagogos, van a trabajar con personas que van a establecer relaciones transferenciales con ustedes. Ahora, ¿qué van a actuar estos sujetos o qué van a reactualizar sobre ustedes? ¿No? ¿Qué sucesos y de qué manera esto los va a involucrar a ustedes? Es muy interesante esto, digamos, en el análisis porque el analista se da cuenta de que mucho del accionar del paciente y del acontecer en el análisis tiene que ver con una historia que precede al sujeto. Es decir, no tiene que ver conmigo, analista, o sea, es decir, no soy yo el que está generando esto, ¿no? Sino que de alguna manera estoy permitiendo que ese analizado reactualice y remueva ciertas cuestiones ligadas a su pasado que primeramente no está pudiendo recordar, sino que solamente está pudiendo actuar, ¿no? Entonces me voy a encontrar con un montón de acciones y de características en los pacientes que por ahí no tienen nada que ver con lo que yo hago o digo. Pero ese paciente me coloca a mí en un lugar que hace que se actualicen vivencias anteriores, ¿no? Vivencias pretéritas. A ver si puedo pasar a la siguiente etapa. Lo que más nos interesa es la relación de esta compulsión de repetir con la transferencia y la resistencia. La transferencia misma es solo una pieza de esta repetición. Y la repetición es la transferencia del pasado olvidado, sobre todos los ámbitos de la situación presente. Por eso tenemos que estar preparados para que el analizado se entregue a la compulsión de repetir, que le sustituye el impulso de recordar. Es decir, este accionar y esta compulsión de repetir, a mí lo que me hacen es sustituirme la posibilidad de recordar. Entonces yo no me ligo al recuerdo, sino que me ligo directamente a la acción. Tampoco es difícil discernir la participación de la resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia, más sustituido va a estar el recordar por el actuar. Entonces, cuanto más alta la resistencia, menos posibilidad voy a tener yo de recordar eventualmente qué suceso me liga a esto que estoy repitiendo sin parar. ¿Se entiende? Que muchas veces, por eso les digo, se visualizan un montón de cosas, en lo que digo, en lo que hago, y de repente me encuentro en situaciones actuales que no merecen que yo haga o diga ciertas cosas, pero sin embargo lo hago, ¿no? Es como que de repente surge algo en nosotros y actuamos de determinada manera independientemente de la situación actual, ¿no? Y muchas veces dice Freud que eso tiene que ver con una reactualización de un contenido pasado que no aparece como recuerdo, como sí aparecía en la hipnosis, pero sí aparece como acción, ¿no? Entonces nos dice, el analizado repite en vez de recordar y repite bajo las condiciones de la resistencia. Pero ¿qué repite o actúa en verdad? Repite todo cuanto desde las fuentes de su reprimido ya se ha abierto paso a su ser manifiesto, ya sea sus inhibiciones y actitudes inviables, sus rasgos patológicos de carácter y además, durante el tratamiento, repite todos sus síntomas. La condición de enfermo analizado no puede cesar al comienzo del análisis, por lo tal, vamos a tratar a la enfermedad como un poder actual. Esta condición patológica va entrando pieza por pieza dentro del campo de acción de la cura. Y mientras el enfermo lo vivencia como algo real, objetivo y actual,
tenemos nosotros que realizar el trabajo terapéutico que en buena parte consiste en la reconducción al pasado. Es decir, el paciente no sabe que está fuera de la realidad real objetivo y que en realidad lo que está haciendo es repetir algo que está vinculado con su pasado. Entonces es el trabajo del analista en el ámbito del trabajo terapéutico reconducir a ese analizado al pasado. Es decir, entre comillas, poder encontrar qué es lo que le hace actuar de esta manera. ¿Con qué recuerdo se vincula eso? Que yo estoy accionando, pero que no puedo ligar a la situación del pasado que me conduce a eso. ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí, profesora. Sí. Yo estoy tratando, o sea, es como que esta segunda parte nos ayuda a comprender también lo que hablábamos al principio de la transferencia. O sea, como que me estoy organizando en este momento, o sea, todas las ideas, porque cuando hablamos de transferencia, es como que se da en diferentes situaciones de la vida, pero que dentro del marco del análisis toma como un lugar particular, digamos, en ese proceso de cura, que como hoy decía la compañera, cuando ella iba a terapia, esto de que había cosas que ella pasaba por alto y que en ese momento el analista le decía, no, vamos a profundizar sobre esto, porque había algo ahí que ella estaba pasando por alto y que, bueno, esto de que el analista puede, o sea, volver a conducir al analizado, digamos, hacia eso. O sea, en el marco del análisis, ¿cómo se dice? Estas formas de vincularnos con los objetos de amor, digamos, ¿cómo que se dice? Que tienen que ver con estas experiencias infantiles que durante el transcurso de la vida nosotros no tomamos conciencia, en ese proceso, digamos, se busca llegar al núcleo duro, como decía usted. O sea, iba interpretando así, no sé si estoy bien. Sí, perfecto. Tomando el ejemplo de la compañera que una situación de análisis en esto que estamos trabajando, y la diferencia entre recordar y actuar. Esto de lo que le pedía el terapeuta en profundizar, ¿qué hay de garantía en que lo que le esté pidiendo el terapeuta realmente lo profundice? Si lo quiere recordar o lo quiere manifestar. Entonces, ahí, como dice la profesora, más que esa evocación del recuerdo, es el análisis de lo que se actúa. Claro, ese análisis de lo que se actúa, finalmente es lo que tiene que reconectarte con el recuerdo, digamos, ¿no? Porque el analista va a ser totalmente consciente de que eso que el paciente está actuando, en realidad no tiene que ver con la realidad objetiva, ¿no? Con el suceso o con la relación objetiva que uno tiene con el médico. Hay algo que excede eso y que tiene que ver con que ese accionar en realidad está ligado a un recuerdo que uno no está pudiendo traer a colación, digamos. Sí. Veíamos, por ejemplo, cuando trabajamos con la temática del sueño, incluso Freud lo menciona en su texto, en la interpretación de los sueños, ¿qué tan fiel es el que cuenta? Claro, por eso... A la producción de ese sueño. Por eso Freud giró mucho alrededor de esto, ¿no? Porque después él va a decir que de todo esto recordado es real o es fantaseado, ¿no? Es decir, muchas veces el recuerdo sobre eso que uno tiene albergado en la historia infantil o pretérita no es necesariamente real.
pero en fin, es un recuerdo, digamos, y ese recuerdo, fantaseado o no, es lo que impacta sobre mi accionar actual. ¿Se entiende? Por eso Freud en un primer momento era literal con el recuerdo, es decir, él decía que eso que recordaba el paciente era así tal cual y literal, pero después pone en duda esto, es decir, piensa cuánto mucho de esto recordado puede incluso ser fantaseado. Es decir, cuánto de lo que yo pongo en palabras como recuerdo es real o no, pero real o no tiene el mismo impacto sobre mi actuar, sobre mi actuar actual, ¿se entiende? Es decir, de alguna manera me predispone a un accionar que, sea o no real ese recuerdo, me lleva a, ¿se entiende? Entonces, de repente se reproducen, como dice acá, inhibiciones, actitudes inviables, rasgos patológicos de carácter, e incluso síntomas que se utilizan a repetición constantemente. También convengamos que el analizado o el enfermo tiene cierta comodidad sobre esta repetición. Es decir, yo hago, ahora, ¿por qué hago? Y la verdad que no sé. Vieron que el síntoma a repetición tiene una finalidad, el síntoma tiene un sentido, pero es más cómodo quedarme en la repetición del síntoma que tener que ir a la raíz del síntoma y enfrentarme con eso que me predispone a este accionar. No sé si se entiende lo que digo. Por eso es que la terapia, digamos, con esta modalidad, que la terapia de hipnosis era más fácil, entre comillas, porque vos, bajo el estado hipnótico, recordabas, hacías tu descarga motriz o tu descarga emocional y accedías a la cura, entre comillas. Pero lo que pasa es que esta técnica fracasaba porque constantemente se volvían los síntomas otra vez, es decir, había algo que estaba fallando. Entonces, ¿qué sentido tenía recordar si eso no podía ser reelaborado? Entonces, no había un camino hacia la cura. No había un camino hacia la cura. Por eso es que Freud modifica de alguna manera la técnica y bajo la asociación libre, el arte de la interpretación y el vencimiento de las resistencias, ese analizado puede conectar esa repetición o esa acción con ese recuerdo. Es decir, puede ser de alguna manera reconducido al pasado, pero con un trabajo elaborativo. Por eso tampoco funcionaba que Freud solamente le diga al paciente cuáles eran sus resistencias. Es decir, la cura tiene un camino, y ese camino en el análisis es lento y prolongado, y cuanto más resistencias aparezcan, tanto más difícil es el camino. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no? Sí, profe, sí. Profe, también la parte que usted decía, la repetición de estar todo el tiempo repitiendo, que se da mayormente, y muchos que no hicieron terapia en la vida cotidiana, de repetir actitudes que no la modifican porque no reflexionan acerca de las actitudes que tienen. Y esta reflexión o esta reelaboración que uno hace implica un cambio más profundo, implica salir como de esa zona de confort, y entonces eso es lo que por ahí no se puede hacer. Claro, por eso fíjense que en esta siguiente diapositiva Freud habla un poco del empeoramiento durante la cura, porque de repente cuando uno se ha acostumbrado a un accionar o a un síntoma, uno se ha colocado en un punto de comodidad y de alguna manera convive con eso, que le hace daño, pero es más fácil sostenerme ahí que hacer todo un trabajo que me requiera a mí el esfuerzo de buscar ese origen y de reelaborar eso para poder curarme, entre comillas, ¿no? Entonces, en este trabajo de análisis,
muchas veces parecía que los pacientes se empeoraban. ¿Pero por qué? Porque al enfrentarse con la enfermedad y al dejar de quedarse en ese espacio de comodidad, muchas veces el síntoma empeoraba, es decir, se manifestaba con toda más fuerza para que uno, entre comillas, no pudiese salir de ahí, ¿no? Entonces, es muy común en la terapia que uno empiece con avances muy, muy buenos y de repente haga un retroceso o tenga una recaída, como solemos decir, por ejemplo, en el tratamiento de adicciones. Es decir, cuando uno se tiene que enfrentar a eso que durante mucho tiempo uno hizo cómodamente o repitió, como diciendo, bueno, yo soy así, esto es lo que hago, y bueno, ya está, lo hago y listo. Y cuando uno se enfrenta al tratamiento para la cura y pone sobre la mesa esto, es que se agudiza el síntoma, es decir, como que se hace más difícil salir de ahí. Porque ¿qué es lo que pasa? Es más cómodo quedarse donde uno está que tener que trabajar sobre esto, ¿no? Que al fin y al cabo es más dañino que no trabajarlo, porque uno constantemente sufre con el mismo síntoma todo el tiempo. Si uno pudiese acceder a la cura, finalmente podría vivir bien, pero a veces ese trabajo, esa instancia de enfrentarse a eso, es tan feo que uno prefiere no hacerlo. ¿Se entiende esto? Fíjense que acá dice, para la cura, en el último párrafo, es preciso que el paciente cobre el coraje de ocupar su atención en los fenómenos de su enfermedad. Ya no tiene permitido considerarla como algo despreciable, así es preparada desde el comienzo la conciliación con eso reprimido que se exterioriza en los síntomas. Si en virtud de esta nueva relación con la enfermedad se agudizan conflictos y resaltan al primer plano unos síntomas que antes eran casi imperceptibles, uno puede fácilmente consolar de ello al paciente, puntualizándole que unos empeoramientos son necesarios, pero pasajeros. Es decir, uno no tiene que decepcionarse cuando en el trabajo del análisis el paciente tiene recaídas, porque justamente tienen que ver muchas veces con este enfrentamiento a la realidad y a la repetición del síntoma que son parte del proceso. ¿Se entiende? Entonces, es muy fácil que uno venga haciendo avances en la terapia y de repente se mande una y vuelva todo para atrás, ¿no? Y esto es parte de ese proceso. El principal recurso para dominar la compulsión de repetición y transformarla en un motivo para recordar reside en el manejo de la transferencia. Volvemos esa compulsión como algo aprovechable si le concedemos el derecho a ser tolerada en cierto ámbito. Le abrimos la transferencia como el campo donde tiene permitido desplegarse con total libertad y donde se le ordena que se escenifique para nosotros todo pulsionar patógeno que permanezca escondido. Es decir, en el ámbito del análisis, nosotros le vamos a permitir al paciente que actúe y que escenifique para nosotros todo cuanto quiera repetir y actuar. Es decir, nosotros en este ámbito le vamos a permitir a ese paciente que escenifique su pulsionar patógeno. Es decir, no le vamos a coartar esa repetición. Se consigue dar a todos los síntomas de la enfermedad un nuevo significado transferencial y se sustituye, nos dice Freud, la neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia o una neurosis artificial que puede ser curada en virtud del trabajo terapéutico. Es decir, en el análisis lo que hace Freud es montar como una especie de escenario, ¿no? Por eso habla de una neurosis artificial, porque lo que él hace es permitir que en el análisis se revivan y se actúen todas estas situaciones con la finalidad de que uno pueda finalmente en este espacio transferencial
llegar al recuerdo y establecer una conexión con el pasado. Por eso hablamos de una neurosis de transferencia, porque justamente la herramienta de la transferencia le va a permitir a ese analizado escenificar en la terapia todo aquello que aconteció en el pasado, pero que él no recuerda, ¿no? Entonces, el pobre terapeuta va a aparecer ahí como esa especie de imagen de depositario de todo esto, que no tiene que ver con él, sino que tiene que ver con una escena o con un recuerdo olvidado que se suscita en el ámbito de el espacio terapéutico. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Es decir, la terapia lo que permite es tener como un espacio artificial en el que uno puede reproducir determinadas acciones, pero con un sentido. Es decir, el terapeuta le va a dar un sentido en el camino a la cura a este accionar. Le va a permitir todo a ese analizado, pero por supuesto manejando esta transferencia y utilizándola, ¿no?, como un camino hacia la cura. Si alguien me dijo, profe. Profe, también la terapia te ayuda como a repensar toda la construcción que uno hizo y hace durante toda la vida, nomás sería, porque es como que te pone a temblar todo el mundo completo. Es como que lo que vos ves como tan verdadero y tan único para tu realidad, ¿no es cierto? Es como que él te lo hace ver de otra forma, es como que puede ser que no sea tan así como vos lo ves. Lo podrías ver desde otro punto de vista. ¿Qué te parece si lo pensamos así? Y es como que uno se replantea que la construcción que uno hace también puede ser o no de esa forma como uno lo ve. Y que es por eso que a veces las cosas duelen tanto, porque uno como que construye algo y lo ve de tal manera que es tan mala y que vos te replanteás y decís, no es tan así. Quizás no haya sido así. Y es el volver a pensar. En el ámbito de la cura analítica, todo accionar, digamos, inexplicable que se presenta en la situación actual tiene que ver con algo de nuestro pasado infantil, digamos. Es decir, que en la terapia analítica sí o sí siempre vamos a encontrar una conexión con el pasado. Es decir, eso que yo hago y ejecuto o digo sin una comprensión real, digamos, de por qué soy así. Vieron que uno siempre dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué siempre hago lo mismo? Y si sé que me hace mal, que si sé que tengo que cambiar. En la terapia analítica, ese accionar descontextualizado tiene que ver con una escena, digamos, de la historia infantil. Por eso es que la transferencia, justamente Freud nos dice, tiene que ver con una disposición innata y con un influjo de la vida infantil, que de alguna manera van a determinar nuestro ejercicio de la vida amorosa. Y todas nuestras formas de relacionarnos con objetos de amor van a tener ese cliché, esa impresión de repetición que viene, y la terapia, incluso cuando yo hago esa transferencia con mi analista y coloco sobre él mis emociones libidinales y actualizo todos mis complejos de la infancia, ejecuto en ese ámbito todo aquello que quizá tiene que ver con mi comportamiento infantil o con aquello que hice, pensé o dije en esa instancia, ¿no?, de complejo infantil. Y que vengo repitiendo y que no sé de dónde, ¿sí? O sea, que no sé por qué lo hago. Hay muchas terapias, porque ustedes saben que, sí. Porque está muy recurrente el tema de las disposiciones genéticas y de las experiencias infantiles. Por ahí me pongo a pensar en esto de la terapia y del análisis, que resultaría más fácil poder evocar aquellas experiencias infantiles
que decisiones genéticas, o es indistinto. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces estas disposiciones innatas que Freud menciona tienen que ver con que uno viene inserto en una historia que es anterior a la suya. Es decir, Sí. nosotros venimos insertos en una historia que no es la nuestra, que tiene que ver con la historia de nuestros padres. Es decir, esa disposición viene como, entre comillas, heredada. Es decir, vos no sos dueño de la situación en la que te insertaste en la historia familiar de tu mamá o de tu papá, ¿sí? Pero sin embargo vos sos un resultado de eso. Es decir, vos te insertaste en la trama, ¿no?, de estructura psíquica de tu madre y, entre comillas, de tu padre, y sos un resultado de esa disposición. O sea, más allá de lo heredado en términos genéticos, que con eso no podemos hacer nada, tenemos una disposición que tiene que ver con esto, en donde yo me inserto cuando nazco. No sé si se entiende eso. Profe, ¿le puedo dar un ejemplo? Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasaba eso, de que yo tenía una mala relación, sería con mi papá, y más o menos una buena relación con mi mamá. Entonces yo eso lo hablé con el terapeuta, y lo que me dijo fue que yo tenía que tener en cuenta todas las cosas que por ahí yo decía, bueno, mi papá es malo, mi papá no me abraza, o mi papá no me da cariño y todas esas cosas. Y ella me decía, ¿y cómo fue la historia de tu padre? ¿Vos conocés? ¿Le preguntaste cómo fue su infancia? ¿O cómo él creció? ¿Dónde él creció y todo eso? Y él siempre nos cuenta. Y es como que yo nunca me puse a pensar de que por ahí no tuvo cariño, o verlo desde ese lado, del lado de que muchas veces los padres hacen lo que pueden. No es que lo hacen con maldad, o no es que lo hacen para que vos tengas un trauma, o todas esas cosas. Y es como que eso, por ejemplo, a mí me hizo un clic también en la cabeza. El ver de que los padres muchas veces no es que son perfectos, pero siempre hacen lo que pueden y buscan como la mejor forma. Que quizás no sea la mejor forma, pero siempre están como haciendo lo que pueden. Claro, sí o sí, nosotros los seres humanos somos los únicos que cuando nacemos venimos totalmente desprovistos, es decir, no tenemos ni ser, ni estructura, ni sexualidad, nada. Todo eso tiene que desarrollarse en el tramo de la vida. Y fíjense que para poder hacer esto, nosotros nos insertamos, digamos, bajo la estructura de un padre o de una madre, que son los que nos van a constituir, dicho sea de paso, a nosotros. Entonces, sí o sí uno va a tener, digamos, una especie de disposición que no tiene que ver con uno mismo, sino con aquello que le puede otorgar un otro, digamos, o además de, como dije, lo que es genético y con lo que no hay nada que hacer. Pero también uno viene inserto en tramas que vienen, ¿no? Por eso hablamos de cómo las tramas por ahí irresueltas en las familias se constituyen muchas veces sobre uno mismo, ¿no? No sé si ustedes vieron, por ejemplo, este dibujito Coco, que él quería ser músico y la familia no lo dejaba, y él venía con toda una historia, digamos, familiar que no le habilitaba a eso que él quería porque no se había podido resolver en instancias anteriores. Esto, digamos, un ejemplo muy burdo, pero cómo uno se inserta, digamos, en un espacio que le habilita a determinadas cosas o no, en función de la historia anterior que se da, digamos, en ese esquema familiar, y que muchas veces no tiene que ver con uno, sino que uno viene al mundo a insertarse a un lugar en donde le toca estar. Ahora, esa disposición y todo lo que le acontece a uno en la infancia y cómo uno atraviesa los complejos nodulares de la infancia, como por ejemplo el complejo de Edipo, van a hacer de nosotros
todo lo que va a continuar en nuestra vida posterior, digamos. Es decir, después cuando nosotros entramos a la pubertad y a la adolescencia, lo que hacemos es reeditar básicamente cuestiones que se dispusieron en la infancia. Esta cuestión transferencial se liga, digamos, a todo lo que pudimos establecer, ¿no? Como formas de amar y como formas de conectarnos con esos objetos, esos primeros objetos de amor, ¿no? Y el espacio del análisis lo que hace es permitirnos artificialmente reeditar eso, ¿no? Porque el analista, a diferencia de un amigo o de un novio, no nos dice, che, pero loca, ¿qué te pasa? Yo qué tengo que ver con tu problema, ¿no? Sino que el analista nos permite, digamos, ejecutar ese accionar, ese vivir, hasta que nosotros mismos podamos hacer la reconexión de esto que sucede con lo que origina ese núcleo, ¿no? Lo que yo les iba a decir es que en psicología hay terapias que, a diferencia del psicoanálisis, no se interesan en el pasado, es decir, no se interesan en el análisis del pasado de un sujeto, y que se concentran, por ejemplo, en la situación actual, ¿no? Pero yo soy una gran defensora, muchos de los creadores de las terapias más modernas que no tienen que ver con el psicoanálisis fueron psicoanalistas, y sin darse cuenta, siempre hay un núcleo duro que tiene que ver con los sucesos de la infancia. Es decir, quizá en la actualidad vos estés viviendo algo que no tiene, entre comillas, nada que ver, y estés en otra situación, pero se reeditan muchas veces situaciones nodulares y muy básicas, como por ejemplo el hecho de ser amado o no, que es algo básico, es decir, básico desde el nacimiento. Yo para poder sobrevivir tengo que tener un alguien que me amamante, que me arrope, que me cambie y que me lave. Es decir, es como que en nuestra estructura eso es básico, ¿sí? Y a veces esas cuestiones tan básicas permanecen a lo largo de nuestra historia y se repiten en diferentes tramas, sin que nosotros sepamos por qué, ¿sí? O sin que nosotros podamos hacer una conexión con eso. Entonces, sí, justamente sobre esa cuestión de establecer, por así decirlo, un orden de prioridad en cuanto al análisis, estoy entendiendo con lo que estamos viendo ahora, y sobre todo por el concepto de transferencia que nos acercan los materiales e incluso con sus explicaciones, que tengan que ver más que nada con los recuerdos y las actuaciones, y que estén ligados con las experiencias infantiles. Por eso era más que nada mi duda, y sin hacer ninguna salvedad, y que por ahí suele ser importante o no, esta cuestión de la historia del pasado. ¿En qué sentido? Y que la historia del pasado pueda influir o no en cuanto a la personalidad del sujeto. Porque como bien dice, es una disposición. Claro, creo que Freud siempre era como, si bien era médico, y obviamente la parte genética y hereditaria tiene un gran peso, hay cuestiones que exceden, digamos, la genética propiamente dicha. Todos ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces son presa, digamos, de una constitución que los precede a ustedes. Es decir, por eso siempre en la terapia analítica volvemos hacia nuestro padre y hacia nuestra madre. No solamente a nuestros conflictos nucleares, sino también a cómo nos insertamos en esa trama que nos precedía a nosotros. Es decir, qué estilo de madre y con qué estructura nos crió a nosotros, es decir, qué tipo de amor pudo darme a mí esa persona, cómo pudo representarse en mí como objeto de amor. Porque si yo tuve una madre completamente hostil,
y ese fue mi primer objeto de amor. Hay que ver qué representación y qué interiorización tengo yo, digamos, al respecto de ese objeto. ¿Se entiende esto? Es decir, hay una trama muy profunda, por eso siempre decimos, y sobre todo en psicología evolutiva niñez, que no es todo tan sencillo en la estructuración psíquica de un niño. Nosotros somos los únicos que venimos totalmente desprovistos y nos estructuramos por completo en términos de ser y en términos de sexualidad. Es